Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. Una historia que no habla de solo desafíos, sino también de amor, de procesos que transforman el corazón y de una fuerza que muchas veces nace en medio del dolor. A veces en la vida hay momentos que cambian todo, momentos donde los planes que teníamos en nuestro corazón toman otro rumbo, momentos donde el camino se vuelve más difícil de lo que imaginábamos, pero incluso en esos momentos Dios sigue presente, Dios sigue caminando con nosotras, Dios sigue sosteniendo cada paso, incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas ya no alcanzan. Hoy vamos a escuchar el testimonio de una mujer joven, una madre que ha tenido que atravesar procesos muy profundos en su vida y que en medio de todo ha descubierto una realidad muy poderosa, que el amor de una madre puede ser inmenso, pero que la gracia de Dios es aún más grande. Gracias por estar aquí con nosotras y gracias por abrir tu corazón. Gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta, por estar aquí. Y bueno, voy a contar un poco de mi vida, de mi vida siendo mamá con un niño autista. Para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Mi nombre es Marcela, soy una salvadoreña viviendo acá en Suecia, ya llevo 20 años acá. Soy madre de 2 hijos varones. Tengo un hijo de 16 años de una relación anterior, pero ahora nos vamos a concentrar en hablar de mi segundo hijo, mi hijo de 7 años, quien tiene autismo. ¿Cómo describirías tu personalidad y tus sueños cuando eras más joven? Pues yo era una persona más alegre, libre de preocupaciones, con muchos sueños y anhelos que creía que sí los iba a cumplir, que soñaba de una manera diferente, que quería ser mamá de 3 niños, que pensé que la vida era como te la cuentan, como te la pintan, como la sueñas. Era algo que pensaba que no me iba a suceder, que mi vida iba a ser como yo en aquel entonces la creía, y de repente te das cuenta que con el tiempo la realidad cambia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? Pues mi infancia fue bonita. Crecí, como dije anteriormente, en El Salvador. Pues es un país que ha pasado por guerra, por muchas cosas, pero el lugar donde yo crecí, ¿no? Fue un lugar sano, bonito, que a pesar de lo que el país estaba viviendo, tuve una infancia normal. En mi adolescencia, pues, mis padres se separaron y todo fue cambiando, pero podría decir que no es algo fuera de lo que normalmente se vive en nuestros países. ¿Qué cosas marcaron tu vida antes de tener a tu hijo? Pues el simple hecho de darte cuenta que realmente ni siquiera estás en una relación, porque para contarlo de una manera corta, antes de que mi hijo, que se llama Mateo, naciera, yo
estaba saliendo con una persona, bueno, había una persona en mi vida, pero no teníamos en sí un plan, ¿no? O algo definido como una relación, ¿no? Y esta persona, el papá de mi hijo, tampoco tenía una residencia acá en este país. Entonces se devolvió a El Salvador, es salvadoreño al igual que yo. Y en ese lapso de tiempo, cuando él ya no estaba acá, yo me doy cuenta que yo estaba embarazada. Antes de que cuentes esa experiencia de cómo cuando te enteraste que estabas embarazada, cuéntanos si miras hacia atrás, ¿qué cosas sientes que Dios ya estaba trabajando en tu vida antes de esta etapa? Es difícil de explicar, pero creo que de alguna manera sí me preparó para lo que venía, porque era algo que realmente no me lo esperaba, pero que cuando llegó el momento lo supe afrontar, lo que me hizo una persona más fuerte durante ese tiempo que estuve sola, que supe que estaba en embarazo y que empecé desde el primer momento sola. Y no estaba sola, no, Dios estaba ahí conmigo. Así es. Y así es, a veces no entendemos las cosas hasta que estamos en el proceso, y ahí es donde entendemos por qué pasamos lo que teníamos que pasar para poder mantenernos firmes en el proceso. Ahora volvamos a esa parte, cuando te enteraste que ibas a ser mamá. ¿Cómo fue ese momento para ti al enterarte? Pues fue difícil porque, bueno, era inesperado. Esto fue en marzo, estaba cerca la fecha de mi cumpleaños y pues yo tenía mis leves sospechas. Entonces viene mi mamá y me dice, yo le compro una prueba y tenemos que salir de dudas, ¿no? Y llega ese momento en que te metes y te encierras en el baño y bueno, haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y llega ese minuto, esos momentos en los que estás esperando una respuesta. Y cuando ves esa respuesta, son sentimientos encontrados, porque hay una felicidad, pero al mismo tiempo hay mucha preocupación. ¿Cómo fue el embarazo y el nacimiento de tu hijo? Cuéntanos. Pues, y el embarazo fue prácticamente normal, o sea, no, yo nunca he sentido malestares o que yo podría decir que yo sufrí en mis embarazos, no en el sentido de lo que normalmente se escucha, que hay vómitos, que hay malestares, que hay dificultades para poder trabajar, para salir. Yo no viví eso, lo mío fue más mental, o sea, más yo estaba sola, pero ya en ese momento ya el padre de mi hijo no sabía y nosotros tomamos una decisión de que él tenía que venir acá, ¿no? Entonces ya va lo de buscar papeles, lo de ese otro proceso, ¿no? Pero en sí yo estaba sola y al mismo tiempo no estaba sola porque tenía también la responsabilidad de mi otro hijo y trabajaba 100% en una guardería. Yo trabajé hasta que tenía 8 meses y medio de embarazo. Luego estuve en casa unos días y cuando justo llegó el momento del parto, pues estuvo mi mamá ahí porque no había un padre, no había un hombre en mi vida en ese momento. Entonces me tocó sola con el apoyo de ella y fue un parto aparentemente normal, pero
el bebé nació con dificultad respiratoria. Los médicos no entendían, no sabían a qué se debía y por ese motivo pues tuvimos que estar también unos días más en el hospital antes de que nos dieran el alta. ¿Qué sentiste cuando lo viste por primera vez? Pues sentí mucha felicidad, mucha emoción. Le di gracias a Dios porque en mi mente, en mis ojos, en ese momento, aparte de esa pequeña diferencia, o bueno, esa pequeña dificultad respiratoria que él tenía, pues nació como un bebé normal. Físicamente se veía normal, estaba sano y estaba dentro de lo que los médicos decían que era un bebé sano. Entonces sí fue mucha felicidad. Imagino. Y cuéntanos esa partecita que vos dijiste, esa dificultad como de respiratorio, donde tenía. Cuéntanos un poco qué pasó en esa. Pues fue algo que realmente yo no entendía. Bueno, nosotros no entendíamos, pero los médicos dijeron que él tenía la frecuencia respiratoria acelerada. Él respiraba de una manera como el doble de lo normal o un poquito más. No recuerdo exactamente las cifras. Y le hicieron diferentes tipos de pruebas. Tocó que ir al laboratorio, tocó que estarlo chequeando. Porque toda la energía que él se agotaba en la manera que él respiraba, de esa manera acelerada, él se ponía como al mismo tiempo débil. Y lo único que sucedió antes del parto fue que él había hecho sus necesidades en el estómago. Entonces el agua que estaba ahí, él había tragado agua, entonces incluso le hicieron radiografías en su pulmoncito y al final pues lo vieron diferentes médicos y al final empezó a respirar normalmente como si Dios lo sanó, porque al final no hubo en sí otro diagnóstico. Simplemente fue que tenía la frecuencia respiratoria acelerada. Cuéntanos, ¿en qué momento empezaste a notar que algo era diferente? Algo estaba diferente. Pues realmente nosotros no habíamos notado nada y fue algo que hasta el día de hoy yo digo, porque yo trabajando con niños, porque yo trabajo en guardería y porque yo teniendo un niño anteriormente, yo no había notado, pero era que yo en mi mente yo decía, bueno, yo le decía a las personas que es que los niños no se tienen que comparar, no tiene por qué ser igual que su hermano o simplemente pensaba que él se estaba tomando su tiempo. Bueno, hay niños que por ejemplo no caminan al año, se tardan un poquito más o simplemente tienen su tiempo, ¿no? Entonces, realmente en el momento en el que empecé a reaccionar, en el que me empecé a dar cuenta y que fue bastante difícil, fue el día en que fuimos al control del 1.5 años a la clínica, porque fue una enfermera la que directamente empezó a decir una serie de cosas que ella notó en esa cita, ¿no? En esa hora ella vio que el niño no tenía contacto visual con ella. Reaccionó porque el niño no podía señalar las partes del cuerpo, porque el niño cuando le pusieron un lápiz y un papel no podía hacer ningún tipo de
de rayita o qué sé yo, ¿no? Lo que se hace con papel y lápiz. Entonces era algo que no es obligatorio que que un niño a esa edad lo pueda, pero sí tendría que empezar a poder tener esas, ¿cómo se dice? Esa, eso, ¿cómo se dice? Poder interactuar con otras personas o hacer cosas como, por ejemplo, tener unos trocitos de madera y hacer como torres o poder seguir instrucciones. Y era algo a lo que el niño no reaccionaba y que de alguna manera nosotros lo habíamos normalizado pensando en que iba a llegar el tiempo porque el niño apenas tenía 1 año y medio. Y cuando estabas hablando estabas contando de la enfermera que se había dado, ¿hubo algunas cosas que te hicieron a ti como que dudar o sospechar algo antes? Sí, ¿Cuáles? porque, por ejemplo, el niño no reaccionaba cuando uno, por ejemplo, le decía hola o adiós. Él no tenía, ni siquiera volvía la mirada. O sea, era algo como que no le importaba, como que él estaba en su propio mundo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo nosotros creíamos, o yo sentía que lo del contacto visual, pues sí lo teníamos, reía y hasta como al año más o menos desde que estaba bebé, ¿no? Al año, yo sí sentí que se desarrolló como un niño totalmente normal, que las cosas que, bueno, en nuestro país, en El Salvador, se dice que a veces los niños son haraganes, o sea, que pueden hacer las cosas, pero que no las, que no las hacen, ¿no? No significa que tengan ninguna dificultad. Y en mi ignorancia, pues yo creía que eso era lo que estaba sucediendo con el niño. Así que más o menos después del año ya empezaste a notar cosas que no eran comunes en un niño de 1 año. Sí, y que la enfermera tomó, no. Aparte que la enfermera justo ese día, ella me tomó me preguntó que si yo sabía lo que era el autismo y directamente le dio como un diagnóstico, y eso a mí en primer momento me molestó y me hizo sentirme mal porque dije yo, ¿cómo esta persona con 1 hora me va a mí a decir que mi hijo es autista? Mm. Sí, sí, me imagino que fue difícil de intentar de aceptar, ¿cómo se dice? Uno lo niega siempre al Sí, principio. ¿Cómo fue ese proceso de buscar respuestas o diagnósticos? pues fue muy difícil porque en primer lugar, luego de esa cita, la enfermera eh, envió ¿cómo se dice? Eh, una referencia al médico, al hospital, no a otros médicos, para ella empezar un estudio. Y la guardería, ellos también ya habían reaccionado. El niño para este entonces ya iba a una guardería y las profesoras en ese lugar pensaban que el niño tenía dificultades auditivas. El niño, porque una de las cosas que también se tomaron en cuenta fue que él no reaccionaba cuando se le llamaba por su nombre. Era como si tuviera dificultades para escuchar. Entonces ellos también dijeron eso, ¿no? Que se fue también ¿cómo se dice? A las preguntas que los médicos tenían, y ya ahí empezó el proceso de estudio de ver qué era lo que realmente el niño tenía. Bueno, nos contaste que cuando la enfermera
le dio ese diagnóstico, entre comillas, porque no estaba 100% seguro en ese momento. Y tú sentiste enojo porque sentiste cómo ella va a decir, el niño está mal, tiene autismo. Pero en el momento que sí recibiste, que sí se confirmó ese diagnóstico, ¿qué sentiste? Primero cuéntanos cómo pasó cuando te enteraste de eso y qué sentiste en ese momento. Pues fue un tiempo muy difícil porque en primer lugar todo empezó al 1 año y medio. De ese día uno, de ese día del control de 1 año y medio, directamente desde que llegué a mi casa, ya yo le dije, ¿cómo se llama? Al papá del niño y a mis compañeras de trabajo. Y desde ese momento yo empecé como a observarlo, como a realmente tratar de entender y comparar lo que la enfermera me había dicho, ¿no? Aparte empezó el proceso, pero lamentablemente el primer psicólogo que empezó a hacer estudios del niño, esta persona, ella cometió un error en el diagnóstico porque cuando a nosotros nos llegaron los papeles, ¿no? de ya el diagnóstico en sí, autismo, esta persona, esta psicóloga, había escrito sobre nuestro hijo y al mismo tiempo estaba describiendo a otro niño. Entonces esta situación hizo de que la siguiente, ¿cómo se dice? La siguiente, ¿cómo se dice? Las personas siguientes a estudiar al niño y a seguir con el diagnóstico o con un tratamiento, ellos no dieron una negativa porque no entendían, o sea, había como una confusión que se estaba hablando de un niño y al otro tiempo de otro niño. Entonces, luego de eso, yo busqué ayuda en la clínica donde el niño está registrado y por medio de ellos me ayudaron a contactar al jefe de los psicólogos. Cuando esta persona se dio cuenta o escuchó lo que había sucedido, simplemente se disculpó y dijo de que esa persona que había dado el diagnóstico del niño ya no estaba trabajando con ellos y que era una persona a la que ya no iban a contratar, y me preguntó si estábamos de acuerdo en volver a comenzar el proceso. Entonces no fue ni siquiera que el niño tuviera una prioridad porque ya estaba, sino que tocó que empezar de cero, con un nuevo psicólogo, con nuevos estudios. Fue muy difícil, entonces esto llevó mucho tiempo. El niño tenía 1 año y medio cuando todo empezó y el niño tenía casi 5 años cuando llegó ese día del diagnóstico. Y cuando ese día llegó, pues ya había pasado casi 2 años y pues, o bueno, más de 2 años. Y ya yo veía entre el niño más crecían más las dificultades. No llegó el momento en el que el niño hablara. El niño es no verbal, mi hijo es no verbal. Y cuando esa cita llegó, cuando ese momento llegó, yo sí sabía, mi corazón, mi mente, los conocimientos que para ese entonces ya tenía. Yo sabía que era autismo, pero yo tenía una esperanza, una mente positiva en que iba a ser autismo, pero no iba a ser tan grave. ¿Qué sentiste tú en este momento como madre? Pues yo sentí como cuando te tiran un balde de agua fría. Fue algo súper difícil. Sentí mucha frustración, sentí un dolor enorme en mi corazón, porque muchas cosas empezaron a pasar por mi mente, de
lo que en sí conlleva el tener autismo nivel 3, ¿no? El ser un niño no verbal, ¿cómo se llama? Yo pensé en todas las dificultades que el niño tenía en ese momento y las que venían, y también las necesidades de él y cómo lo iba a poder superar. Al mismo tiempo yo sentí que yo había pedido tanto, que yo no entendía por qué, que Dios no me había escuchado cuando yo pedía, cuando yo estaba embarazada. Yo pedía, a mí no me importaba si ese bebé era un niño, si era una niña, su color de piel, sus ojos. Bueno, que yo siempre pedí en mis oraciones tener un bebé sano sin importar cómo ese bebé físicamente se viera, ¿no? Entonces, en ese momento fue una de por qué a mí, por qué yo, qué, qué hice yo en esta vida. Y es también un momento donde tú quisieras cambiar el papel, tú quisieras ser esa persona que está sufriendo, pero que tu hijo no sufra. Entonces yo pasé mucho tiempo, pasaron como 3 meses para yo poder hablar de ese diagnóstico, de eso. Yo no podía hablar, yo empezaba a hablar y yo lloraba y era como, creo que fue el tiempo que necesité para aceptar. Y ya luego de eso, pues todo ha ido mejorando y, y ya casi no lloro, pero sigue doliendo. Cuéntanos de esos momentos en que sentiste mucho miedo, incertidumbre por el futuro. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues por mi mente siempre pasaba cómo lo voy a ayudar, cómo lo va a entender las personas a su alrededor, la guardería, eh, cómo voy a poder ser mamá de un niño que no me entiende. Bueno, que yo creía que no me entendía porque el niño, pues lo que no puede es hablar, ¿no? Y con el tiempo yo he entendido que ellos sí se dan cuenta, que ellos sí escuchan y llevan una manera diferente de entender o de ver la vida, ¿no? O de ser, pero no era como yo lo sentía, pero era algo que yo no lo sabía. Entonces decía yo, ¿cómo yo voy a ayudar a mi hijo si yo ni siquiera puedo entender lo que mi hijo tiene? Y ahí pues hasta antes de su diagnóstico, lamentablemente no tienes ninguna ayuda. Eh, pero en el momento en que él recibió su diagnóstico, empieza como todo a fluir, es como una fuente que ha estado cerrada y de repente tú quitas ese obstáculo y todo fluye, ¿no? Entonces empezaron las ayudas, tanto como médicas, él tiene sus medicamentos, empezaron que tienes que ir a este curso, que tienes que ir a este otro, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, pero todo eso conllevaba eh, tiempo, esfuerzo y también entendimiento. Y era algo que yo en ese momento sentía que al mismo tiempo no lo tenía, pero lo tenía que hacer por el bienestar de todos y en primer lugar por el niño. Entonces fue una etapa muy difícil. Fueron casi 2 años, ¿no? Muy difíciles, pero al mismo tiempo todo mejoró porque ya con su diagnóstico pues ya empezamos a recibir ayuda y todo fue cambiando. Desde ese año y medio que fuiste a la enfermera,
hasta que recibieron ese diagnóstico y después empezaron a recibir la ayuda? ¿Cuánto tiempo? ¿Eran 2 años? El diagnóstico se tardó como 2 años porque el niño tenía 1 año y medio cuando fui yo a ver a esa cita, ¿no? A esa enfermera. Y luego él tenía casi 5 añitos cuando él recibió su diagnóstico en mayo de ese año. Y luego fue el COVID. El COVID a nosotros nos afectó mucho porque entre el COVID también cesaron las citas, todo era virtual, no hubo tratamiento, no hubo ayuda ni para el niño ni para nosotros porque no había manera de ir, de examinarlo, de hacer test. Entonces todo eso como que retrasó un poco la ayuda, el desarrollo del niño, y era como que después del COVID ya nuevamente empezamos otra vez. ¿Cuál es el diagnóstico que le dieron a tu hijo? Mi hijo tiene el trastorno del espectro autista, el TEA, nivel 3, con una discapacidad intelectual moderada. Pero en el caso del niño, bueno, eso es lo que dice el diagnóstico, ¿no? Pero en el caso de él, siento que no está tan moderada, ¿no? Y bueno, hablando con el psicólogo es igual porque aparte de que tiene ese nivel de autismo que es el que en nuestros países le llaman autismo severo, él también tiene un comportamiento destructivo. O sea, él se puede dañar o golpear a sí mismo, y también su entorno. O sea, él tiene una agresividad contra las demás personas. Entonces, eso en diferentes, se puede decir que son como etapas. Hay etapas en que está más tranquilo y hay etapas en que es más difícil, y también tiene sus medicamentos, ¿no? Y aparte de este autismo nivel 3, él también tiene un desarrollo, una discapacidad en su desarrollo intelectual nivel medio. ¿Qué quiere decir esto? Según yo lo he entendido y lo veo en el diagnóstico, él tiene ahora mismo él tiene 7 años. Cuando a él le dieron su diagnóstico, los psicólogos lo describen o lo dan. Ellos no cuentan los años, sino los meses, ¿no? Entonces, en el momento en que él recibió su diagnóstico, él tenía 53 meses de vida, ¿no? Desde que nació. Pero él tenía un retraso en su desarrollo intelectual de 36 meses, o sea, de 3 años. Prácticamente él estaba más o menos como de 1 año y medio cuando ya él estaba por cumplir 5 años. Entonces, y hasta este momento, su desarrollo intelectual no ha cambiado mucho. O sea, sigue siendo como la mentalidad de un niño de menos de 2 años en el cuerpo de un niño de 7 años. Y algo que los psicólogos dicen también es que uno no puede olvidar que él sí tiene la experiencia de todos estos años que él ha vivido y la fuerza de un niño de 7 años. Y en el momento del diagnóstico pues tenía la fuerza y todo lo que un niño de su edad tenía, pero intelectualmente no estaba ahí. Cuéntame un poco cómo es él, cómo de su día. Su día a día, pues ahora, gracias a Dios, como dije anteriormente, ya con su diagnóstico, pues vienen las ayudas y también vienen los derechos. Y estamos en un país
donde gracias a Dios pues los niños sí, independientemente de que sean niños pues sanos, con diagnósticos o con diferentes enfermedades, pues uno acá sí recibe ayuda. Entonces él está en una escuela especial. Él ya lleva su segundo año de escuela especial, hemos ido a diferentes cursos. Es un niño no verbal, pero tiene ahora la capacidad de comunicarse o de darse a entendernos por medio de pictogramas, o sea, de la comunicación con esas imágenes. Él puede tanto señalar como venir con una tarjetita y decir, por ejemplo, quiero que me cambien pañal, quiero comer, eh, quiero tomarme un jugo, quiero agua. Y en la escuela donde él está, pues son 5 niños en su clase y son una profesora y lo que acá le llaman 3 asistentes, que son 4 adultos pues para 5 niños. Entonces él es bastante tranquilo. Aparte tiene un medicamento que se llama melatonina, que es para ayudarle a él a su cuerpo a activar o fortalecer la melatonina que normalmente todos tenemos, ¿no? Para poder él relajarse y dormir. Y tiene otro medicamento que es como un tranquilizante. Entonces es un niño selectivo. Él no come cualquier cosa, sino que tiene como una dieta, por así decirlo. Eh, y también pues no tiene el interés o la capacidad de interactuar con otros niños. Él interactúa mucho más con los adultos que con los niños. Él juega alrededor y no con los demás niños. Tampoco juega los juegos normales, sino que tiene como diferentes intereses. A veces son figuritas, a veces son imágenes en las que él empieza como a observarlas, no sé, tiene comportamientos como de correr, saltar, el aleteo, que es muy normal en los niños autistas, que sus manos siempre están en movimiento, están aplaudiendo, o así como, bueno, aleteo le llaman, creo que porque se asimila a los pájaros, ¿no? Que siempre están en movimientos. Entonces él es un niño bastante activo. Bueno, tú me estás contando de menos desde ese año y medio cuando todo empezó, se puede decir. De ahí tu vida cambió bastante, la vida de ustedes, en el momento que ese diagnóstico fue confirmado. Ya sé como tú dijiste, ya se abrieron puertas nuevas, más ayuda, empezaron a entender un poco más. Cuéntanos cuáles han sido los desafíos más grandes que has tenido que enfrentar como mamá. Pues uno de los desafíos más grandes ha sido el poder controlarlo cuando él tiene sus, si se le podría decir, crisis, porque mucho antes del diagnóstico, creo que ahora es más fácil, bueno, no lo creo, es más fácil, pero lo que mencioné que ese, ese diagnóstico obviamente existió todo el tiempo, ¿no? Pero hasta que no te lo da un médico, hasta que no está comprobado, pues no tiene ninguna ayuda. Entonces, antes de eso, el desafío más grande fue poder ayudarlo, poder entenderlo cuando uno no entendía, pero al mismo tiempo eso de hacerlo, aunque no sabes cómo hacerlo, pero lo tienes que hacer. Y cuando él tenía esa crisis, porque antes del medicamento todo era mucho más grave. Él se golpeaba su cabeza contra lo que fuera. Si estábamos afuera era contra el asfalto, era contra un poste, era contra una pared, era
tratar de golpear a los demás. Y esa fueron una de lo más difícil. Y también el convivir o el salir y interactuar con otras personas, porque no lo podíamos tener encerrado o ocultarlo todo el tiempo. Hay momentos en los que uno tiene que ir a una cita, en los que uno tiene que salir a comprar, viajar en autobús, hacer diferentes cosas, y que la gente a tu alrededor no tiene ese conocimiento, esa conciencia, y te miran raro o te hacen una crítica porque creen que el comportamiento de tu hijo se basa en una mala educación y no en que hay una dificultad o una enfermedad tras de eso. Entonces, eso ha sido una de las cosas más difíciles que como papás o como familia nos ha tocado vivir. Nosotros nos aislamos mucho y bueno, fiestas, cumpleaños, eventos, parques, es algo que durante mucho tiempo lo evitamos para, para no sentirnos aún peor de lo que ya nos sentíamos. Sí, eso es lo difícil, porque hay personas que lo entienden y, como tú dices, mezclan eso con una mala educación. Y es triste Sí. porque no saben el proceso que están pasando los padres, que ya es difícil con lo que están pasando para que después reciban críticas o... Ha sido un proceso muy duro para ti Sí, y lo sigue siendo. sí. Y en medio de todo eso, ¿cómo has visto la mano de Dios en tu vida? Pues yo siento que Dios siempre ha estado ahí, aun en los momentos en los que yo he sentido que no hay nadie conmigo o a mi alrededor. Yo sí he sentido la mano de Dios, porque, por ejemplo, muchas personas me dicen: yo no entiendo cómo aguantas, cómo puedes, yo te admiro. Entonces yo digo, es que no es que yo pueda, es que no es que yo tengo ese aguante, es que yo no me puedo rendir. Y que al mismo tiempo, cuando yo he dicho eso, yo digo, cuando yo siento que ya no puedo, que ya no doy más, es como si escuchas una voz y te dice: levántate, que yo estoy contigo. Y sacas una fuerza donde tú sientes que no la hay, que no la ha habido, y no hay otra explicación. No se puede explicar de otra manera, porque es Dios. Sí. ¿Y qué has aprendido de tu hijo que nunca imaginaste aprender? Pues en primer lugar he aprendido que el amor se puede demostrar sin, sin palabras, que el amor más puro y sincero no necesitas decirlo para sentirlo, y que sin importar un diagnóstico, pues tú amas a tu hijo, él te ama, y, y sus ojos, su manera de acercarse y todo, te dicen mucho más. Y también he aprendido pues que más que aprender, he como vuelto a entender que sí es cierto eso de que para todo hay un propósito. Y yo también he escuchado que los hijos con diagnósticos o las personas especiales no se le otorgan a cualquier persona, que Dios nos elige y Él tiene un plan con nosotros. Entonces eso también siento que es una enseñanza, porque muchas veces te preguntan, porque yo, como cuando yo lo hice en mi embarazo, ¿no? Pero llega el momento en que
en que tú tal vez no lo entiendes de una manera completa o total, pero sí con el tiempo vas y dices, sí, pero yo puedo ayudar a otra persona, o mi testimonio es algo que, que Dios lo hizo para yo poder superar esto, o para yo poder ayudar. En mi caso, yo trabajo con niños en guardería, y yo ahora con mis conocimientos, tanto como madre, ¿no? Y con los conocimientos que tengo de los cursos, de las enseñanzas que he hecho, yo ya puedo ayudar a otras personas, o por lo menos decirles que no estamos solos, que, que cuando uno cree que uno está solo, no es así, que hay muchas más personas ahí pasando por lo mismo. Si pudiera describir a tu hijo con 3 palabras, ¿cuáles serían? Sería amor, sería la primera. Bendición, la segunda, y la tercera, que sería que llegó para complementar mi vida, un complemento en mi vida. Amor, bendición y un complemento. ¿Qué es lo más hermoso que tu hijo ha traído a tu vida? Pues me dio lo que yo realmente siempre le pedí a Dios. Yo no quería quedarme solo con un hijo, entonces es una bendición en mi vida. Incluso antes de yo saber, antes del diagnóstico y todo, en el momento en que yo me di cuenta que él iba a nacer, ¿no? Que yo estaba en embarazo sin saber si era niño o niña. Cuando yo elegí su nombre, yo no lo he mencionado, pero él se llama Mateo. Y yo elegí ese nombre porque Mateo significa bendición de Dios. Sí. Entonces yo siento que es lo más hermoso, que él ha llegado como una bendición. Sí. Así es. Dinos un versículo de la Biblia que, que ha sido como un ancla para ti durante todo este proceso. Pues yo siempre he pensado en Isaías 41:10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Él siempre ha estado conmigo, es algo que yo sí lo he sentido así. Así es. Ahora quiero pedirte algo. Ya nos contaste un poco sobre tu vida, sobre tu niño, el proceso que pasaron. Y ya estás en una etapa un poco más tranquila porque ya como tienes entendimiento de todo, un poco. Si pudieras hablar con la versión de ti misma del día en que recibiste el diagnóstico, ¿qué le dirías hoy, después de todo lo que has vivido? Pues me diría a mí misma que no me asuste, que no es tan grave como lo creo, y que lo voy a superar, que Dios está conmigo, con nosotros, y que este proceso va a ser de bendición y de ayuda para otras personas. Le diría que va a ser más fuerte,
que esto no nos va a fortalecer. Amén. Yo estaba pensando en esa parte donde tú decías que hay personas que no entienden, Mm, que es difícil para ellos entender mm, que tu niño tiene autismo y que ha sido también como una etapa muy difícil para ustedes, de recibir miradas o críticas o mm, consejos, mm. porque, pero ¿qué te gustaría tú que las personas entendieran sobre los niños con autismo? Pues yo quisiera que hubiera más conciencia y no solo el autismo, sino todos los demás diagnósticos, ¿no? Que hubiera una manera en la que las personas pudieran tener por lo menos ese conocimiento y ese respeto, porque el autismo pues realmente ni siquiera es una enfermedad, sino que es una manera diferente de, de vivir, de socializar. Entonces, eh, primero Dios, en un futuro haya más conciencia, porque lo único que se pide es que la gente tuviera esa conciencia, ese respeto de no juzgar sin saber. Exacto. ¿Qué es lo que tu hijo ha despertado en tu corazón? Que tal vez nunca hubieras descubierto sin este proceso. Pues ha despertado fuerza, eso, que él me ha hecho fuerte, que yo siempre, bueno, antes mm, siento que he sido débil, que no he tenido coraje para afrontar ciertas situaciones en mi vida o ciertas cosas. Y el hecho de que él tenga tantas necesidades y que no pueda expresarse por sí mismo ha hecho despertar en mí eso de que yo lo tengo que hacer. Yo soy su voz, yo soy la persona que ve por él, que la ayuda está ahí, pero hay que buscarla. Y si yo no tengo ese coraje, esa valentía, nadie más lo va a hacer por mí y por él. Sí. Qué valiente que eres. Y eso es verdad, lo que acabas de decir, de que muchas veces uno como que se acomoda, está cómodo, pero a ti te tocó de hacer pasos sola, eh, sin saber lo que va a pasar. Cuando miras a tu hijo, ¿qué cosa te ha enseñado sobre el amor de Dios? Pues el amor de Dios es compasivo, grande, que no tiene límite, que es un amor incondicional y que pues que al igual que Dios nunca nos abandona, pues siento que mi niño siempre va a estar aquí conmigo y quizá es parte de él no poder ser, pues sí va a llegar un momento en que va a ser independiente, pero no totalmente. Entonces es cierto que a diferencia de un hijo que nace, crece, se educa y se va, siento que nosotros vamos a estar como más unidos. Si un día tu hijo pudiera entender todo lo que has vivido por él, todo lo que has luchado, todo lo que has llorado y todo lo que has hecho por amor, dime, ¿qué te gustaría que él supiera sobre su mamá? Que nunca se dio por vencida, que
que a pesar de las caídas siempre me levanté y que hice lo que pude, que no quedó nada que no estuviera en mis manos por no hacer que yo luche por él. Si hay una mamá que hoy está escuchando este episodio y que acaba de recibir un diagnóstico parecido o algo así para su niño o niña, y siente miedo, siente confusión, siente dolor y está pasando por lo mismo que tú pasaste, ¿qué palabras saldrían hoy de tu corazón para ella? Le diría en primer lugar que no tenga miedo, que confíe en Dios y que no se cierre en, eh, en la forma en que uno no quiere aceptar, en la forma en que uno quiere poner como otras palabras, como darle otra explicación. Porque lo mejor que podemos hacer como mamás o papás de niños con diagnósticos es buscar y aceptar ayuda, confiar en Dios, pero también buscar ayuda, porque la ayuda está ahí, pero no te va a llegar sola. Es de buscar esa ayuda, luchar y aceptarla y no rendirte. Pero en primer lugar, aceptar. Porque si tú no aceptas y no buscas y no haces nada, Dios está ahí, pero Dios también dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Bueno, hoy queremos comenzar dándote gracias a ti que has decidido quedarte, amar y no rendirte, aun cuando el camino se volvió más difícil de lo que imaginabas. Gracias por cada noche en vela, por cada esfuerzo invisible, por cada lágrima que has secado en silencio. Tu amor no es común, es un amor que lucha, que permanece, que no se rinde. Y ese amor viene de Dios. Sigue confiando, aunque haya días donde no entiendas. Sigue caminando, aunque el cansancio pese. Porque Dios no te ha soltado y no te soltará. Él es tu fuerza en medio de la debilidad. Tu sostén cuando todo parece demasiado. Amén. Y a ti, mujer que estás escuchando, si te ves reflejada en esta historia, si también estás luchando en silencio, si hay días donde sientes que ya no puedes más, Dios te ve, Dios te sostiene y no estás sola. Si hoy necesitas hablar con alguien, si quieres contar tu historia, si necesitas oración o simplemente ser escuchado, escríbenos, estamos aquí para ti. Y gracias por escuchar con el corazón. Bendiciones.